Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Puede, gloria al Señor, tomar su lugar. Gloria al Señor, estaremos predicando la palabra del Señor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que se complace en la obediencia. Gloria a Dios. Es un Dios que premia la obediencia. Gloria a Dios. Es un Dios que galardona la obediencia. Y como hijos de Dios, aleluya, Él nos ha hecho un llamado a ser obedientes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primeramente a su palabra. Gloria al Señor. Porque obedeciendo su palabra, automáticamente usted está obedeciendo a Dios. Cuando una persona decide obedecer la palabra de Dios, está obedeciendo a Dios mismo. Gloria al Señor. Cuando alguien decide guardarse para Dios conforme los estatutos que Dios ha establecido en la palabra, está agradando al mismo Dios de los cielos. Tal persona que decida hacer la voluntad de Dios en esta tierra será una persona, gloria al Señor, que marcará la diferencia donde sus pies estén, gloria al Señor, parados. Gloria al Señor. Aquel que obedece a Dios, gloria al Señor, experimentará las bendiciones de Dios, gloria al Señor, producidas por su obediencia. Las bendiciones que recibimos constantemente de Dios, gloria al Señor, bendito Dios, debe de darnos aún más razones para agradecer, bendecir y servir a nuestro Dios con toda nuestra alma. Aleluya. La Biblia está llena de hombres que marcaron la diferencia por la obediencia, gloria al Señor, que dieron a los mandamientos de Dios. Y fueron hombres, gloria al Señor, que son resaltados en la palabra, gloria al Señor. Y fueron hombres que Dios, gloria al Señor, dio testimonio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontramos en el capítulo 6 del libro de los Jueces, gloria al Señor. Un periodo donde Israel, gloria al Señor, no tenía en sí un líder principal, gloria al Señor, que los guiara, que los instruyera, que les enseñara. Gloria al Señor, pero sobre todo Dios siempre, gloria al Señor, tiene a alguien, gloria al Señor, para proveerle a su pueblo la palabra de Él. Su nombre sea la gloria. Estamos aquí, iglesia. Aleluya, su nombre sea la gloria. En este tiempo de los jueces, gloria al Señor,
sucedía, gloria al Señor, de que el pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, gloria al Señor, quedó en una situación bien difícil, donde, gloria al Señor, caía constantemente en desobediencia delante de Dios. O sea que dejaban de obedecer los mandamientos de Dios, dejaban de obedecer, aleluya, los mandatos que Dios había dado a través de su siervo Moisés. Cuando nosotros, o quien sea, deja de obedecer a Dios, encontrará todo lo contrario, gloria al Señor, de lo que produce la obediencia. Por la obediencia prosperamos, por la obediencia crecemos, por la obediencia, gloria al Señor, estamos, gloria al Señor, en un estado de sanidad, de fuerza, gloria al Señor. Pero por la desobediencia puede suceder todo lo contrario. Y encontramos, gloria al Señor, en este relato que hemos leído, lo que yo les estoy hablando. Un pueblo que había sido llamado a obedecer los mandatos de Dios. Yo no sé si usted está aquí en esta tarde, pero usted y yo tenemos un llamado a ser obedientes. Israel recibió los mandamientos de Dios, gloria al Señor, los estatutos de Dios, los decretos de Dios, para obedecerlos. Y el Señor le fue bien específico a Israel: el día que falles en estos mandamientos, las cosas cambiarán en tu vida. El día que me des la espalda y me desobedezca, va a cambiar tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Pero si me obedeces, serás bendecido. Si me obedeces, serás prosperado. Gloria al Señor. ¿Cuánto le gusta la bendición de Dios? Oh, gloria al Señor, hermano. Qué bueno, gloria al Señor, aleluya, que a usted le guste la bendición de Dios. Pero anhelemos también obedecer a Dios, porque la bendición, la prosperidad, gloria al Señor, la salud, gloria al Señor, el bienestar nuestro en esta tierra va a depender bastante, gloria al Señor, de nuestra obediencia a Dios. Así que encontramos en este momento a Israel, gloria al Señor, donde la Biblia especifica, gloria al Señor, donde dice en el verso 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor. ¿Qué es hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Es violar su palabra, aquello que Él ha mandado, aquello que Él ha pedido a su pueblo. Es violar la ley del Señor. Gloria al Señor, hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que por causa, gloria al Señor, de que ellos hicieron lo malo, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Gloria al Señor. O sea que la desobediencia produce, gloria al Señor, una consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa consecuencia va a hacer llegar una, gloria al Señor, una situación bien difícil, gloria al Señor, en la vida de quien sea, gloria al Señor, así como lo estamos viendo en esta historia del pueblo de Israel. Y Jehová los entregó. O sea que Jehová nos guarda, hermanos. El Señor guardaba a su pueblo, el Señor protegía a su pueblo, gloria al Señor, pero era producto de la obediencia de ellos. Pero cuando desobedecieron a Dios, también el Señor se apartó. O sea que la desobediencia aparta a Dios, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vemos en el pueblo de Israel, que cuando Israel caminaba en rectitud, cuando Israel hacía y obedecía lo que Dios decía, ellos eran prosperados, ellos eran bendecidos, ellos estaban bien, gloria al Señor. Pero cuando desobedecían también, la Biblia enseña que venían enfermedades, venían pobrezas, se levantaban los pueblos vecinos, gloria al Señor, las naciones en contra de ellos, gloria al Señor, y les hacían daño, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. En estos 7 años, gloria al Señor, los madianitas, como se les llama, gloria al Señor, hostigaron al pueblo de Israel. Le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Se adueñaron de sus tierras, gloria al Señor. Y podemos recalcar estos versículos para poder entender
lo gravoso que se puede volver desobedecer a Dios en nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Estamos aquí, iglesia. Dice el verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Prevaleció. O sea que quizás Israel trataba de parárseles, de detenerlos, pero no podían. Prevalecían los madianitas. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aunque ellos trataran de proteger su familia, proteger sus siembras, proteger sus ciudades, gloria al Señor, no podían, porque estaban entregados por Dios a la voluntad de Madián. Gloria al Señor. Cuando Dios, gloria al Señor, hace posible o hace que esto se lleve a cabo, de caer en una situación difícil, gloria al Señor, por mucho que la persona quiera salir de esa situación, no podrá. Por mucho que la gente quiera vivir bien fuera de la voluntad de Dios, no podrán. Israel no podía vivir bien fuera de la voluntad de Dios. Israel tenía bien claro que fuera de la voluntad de Dios no iban a poder prosperar, no iban a poder crecer como nación. Fuera de la voluntad de Dios a Israel se le enseñó que iban a estar mal. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Gloria al Señor. Porque Israel es el pueblo de Dios. Son sus hijos. Gloria al Señor. Dios escogió a Abraham y dio palabra que de Abraham iba a sacar un linaje, una nación, un pueblo que le iba a pertenecer a él. Israel, gloria al Señor, le pertenece a Dios. Dios es el dueño de Israel. Al igual que nosotros, la iglesia, nosotros desde el día que aceptamos a Cristo, nos dieron esa potestad de ser hijos de Dios. Ahora usted es hijo de Dios. Dios es su Padre, gloria al Señor. Y este es un compromiso. Esta es una acta que se firmó con la sangre de Cristo, que usted es hijo de Dios. Y Dios tiene todo el derecho sobre usted, así como usted tiene todos los derechos que Dios ha dado como hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y los padres tienen el derecho y la autoridad sobre sus hijos, porque son de ellos, gloria al Señor. Porque ellos los criaron, los formaron, gloria al Señor. Son de ellos, gloria al Señor. Y llegan a tomar, gloria al Señor, esa autoridad sobre sus hijos, que pueden expresar: yo hago con mi hijo lo que yo sé que es correcto para mi hijo. Así que Dios tiene esa autoridad sobre nosotros. Dios tiene ese poder sobre nosotros porque somos sus hijos. Su nombre sea la gloria. Cuando un padre ve que su hijo se porta mal, lo disciplina, lo castiga. Pero cuando su hijo se porta bien, le obedece, también ese padre, gloria al Señor, aprecia la conducta de su hijo y le da un regalo, le provee una bendición, gloria al Señor. Nuestro Dios también, gloria al Señor, cuando ve que nosotros nos esforzamos en medio de nuestra debilidad como seres humanos, Él también, gloria al Señor, nos bendice. Él también nos sorprende con un regalo. Él también nos sorprende con una bendición. Él también, gloria al Señor, aleluya, está presto, gloria al Señor, para atendernos y cuidarnos y protegernos. Así como el Padre protege a sus hijos, gloria al Señor, de toda acechanza de alguien que nos pueda hacer daño, Dios también nos guarda de toda acechanza del enemigo. A su nombre sea la gloria, aleluya. Estamos aquí, iglesia. Qué bueno es el Señor. Así que el Señor decide entregarlo en manos de Madián por 7 años para disciplinar a su pueblo. En el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, gloria al Señor, se hicieron cueva. Mire cómo era la situación que estaba pasando ahí. Por la causa de la opresión de ellos, ellos hacían cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquellas tierras que Dios les había dado a Israel, para que ellos fueran dueños, para que ellos vivieran. Los madianitas se las estaban quitando, gloria al Señor.
era un momento de incertidumbre para Israel. Cavaban cuevas, gloria al Señor, en los montes, y ahí se escondían ellos. Y ahí escondían también el producto de la tierra, los alimentos, los granos, para que no se los robaran. Hermano, gloria al Señor. ¿Se puede imaginar usted qué situación tan difícil, gloria al Señor? Bendito sea el nombre del Señor, que estaba pasando este pueblo en ese momento. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Por una desobediencia, por apartarse de Dios, gloria al Señor, puede el Señor permitir al enemigo, gloria al Señor, aleluya, que se llegue hasta adueñar de lo nuestro, a que llegue a minar nuestro lugar, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado, gloria al Señor. Vale la pena obedecer a Dios. Aleluya. Han habido testimonios de gente que por apartarse de Dios lo han perdido todo. O sea que el enemigo se los ha robado, el enemigo se los ha minado. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. La desobediencia puede, gloria al Señor, producir, gloria al Señor, no solo la caída, sino también la destrucción en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, gloria al Señor. Israel estaba en esta situación de que cavaban cuevas ellos, gloria al Señor, en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. No solo los madianitas, también, gloria al Señor, estaban los amalecitas. Pero ¿quiénes son los madianitas? ¿Por qué los madianitas tenían tanta riña contra Israel? ¿Por qué tenían tanto desprecio contra Israel? Gloria al Señor, bendito Dios. Y podemos, gloria al Señor, con la ayuda de la Biblia, explicarnos quiénes son los madianitas, de dónde vienen. Gloria al Señor, los madianitas, gloria al Señor, son descendientes de un hombre que se llamó Madián. Gloria al Señor. Este hombre llamado Madián fue uno de los hijos de Abraham también. Abraham, después que tuvo Ismael, gloria al Señor, con Agar, vino el hijo de la promesa, Isaac, de Sara. Pero después que nace Isaac, Abraham también tuvo más hijos con concubinas. Pues de una concubina, gloria al Señor, llamada Sétura, gloria al Señor, nació este Madián. Gloria al Señor. Y cuando nació Madián, gloria al Señor, creció. Y en todo esto Abraham llegó a la vejez, gloria al Señor, ya para despedirse y morir. Y llamó a todos sus hijos. Y empezó con Isaac, y a Isaac le entregó todas sus riquezas. Gloria al Señor, porque era el hijo de la promesa. Pero también llamó a los otros hijos que tuvo con la concubina. Y dice la Biblia en el capítulo 25 de Génesis, que también le dio dones. Le dio riquezas, pero no comparadas con las de Isaac. Y les pidió, le solicitó a la madre que se los llevara lejos de Isaac. Gloria al Señor, porque Abraham sabía el propósito que Dios tenía con Isaac. Así que todos estos hijos con la concubina, incluyendo también a Ismael, gloria al Señor, ellos crecieron con esa espinita en contra de Isaac. Ellos crecieron con ese desprecio en contra de Isaac. ¿Por qué Isaac es el preferido? ¿Por qué nuestro papá a Isaac le dio toda la riqueza y a nosotros solo unos dones? Gloria al Señor. Y crecieron con eso, y esto lo fueron transmitiendo a sus hijos, a su descendencia, gloria al Señor. Después Isaac, gloria al Señor, fue padre de Jacob, gloria al Señor, a quien se le pasó la promesa. Y en los hijos de Jacob creció el pueblo de Israel, gloria al Señor. Pero así como Israel creció en número, también todos estos hijos de Abraham crecieron en número. Se hicieron poblaciones grandes, se hicieron pueblos numerosos, gloria al Señor. Pero no salía del corazón de ellos esa espinita en contra de Israel. No salía de ellos, gloria al Señor, ese desprecio en contra de Israel. Porque ellos son los preferidos, si nosotros también somos descendientes de Abraham. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. No sé si se recuerdan, pero gloria al Señor, los madianitas, gloria al Señor, no dejaron pasar a Israel en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, gloria al Señor,
las tierras de Madián. Y le mandaron, le solicitó, gloria al Señor, Moisés amablemente al líder de los madianitas. Y le dijo: déjanos pasar por tu tierra. No vamos a tocar ni tu agua, ni vamos a tocar tus alimentos. Solo vamos a pasar por tu tierra. Danos permiso. Y el rey de ellos les mandó a decir: no pasarás por nuestra tierra. Y dice la Biblia que nuevamente Moisés volvió a intentarlo y lo volvió a escribir con un mensaje. Gloria al Señor, mandó un mensajero y le dijo: déjanos pasar. Y si tocamos algo de tu tierra, te lo pagaremos. ¿Verdad? Y el hombre necio se cerró y no lo dejó pasar. Pero más tarde Dios arregló cuentas con ellos. Gloria al Señor. Así que lo quiero llevar es que los madianitas siempre, gloria al Señor, fueron una espina para Israel. Gloria al Señor. No todos los madianitas, porque en la Biblia hay madianitas que, gloria al Señor, marcaron la diferencia. Por ejemplo, la Biblia nos enseña de que cuando Moisés salió huyendo de Egipto, dice que se dirigió por el desierto y llegó a tierra, dice, de Madián. Llegó a tierra de Madián, y en esa tierra había un sacerdote que tenía una familia llamado Jetro, gloria al Señor, y tenía 7 hijas, gloria al Señor, y todos eran madianitas, gloria al Señor. Y dice que, gloria al Señor, Jetro le dio una de sus hijas a Moisés, que es Séfora, gloria al Señor, para que fuera su esposa. Así que Moisés se casó con una madianita, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios, aleluya. Pero, gloria al Señor, hubieron otros madianitas que fueron diferentes. Porque luego Jetro, gloria al Señor, cuando vio todo lo que Jehová hizo en contra de Egipto, cómo lo destruyó, gloria al Señor, cómo respaldó al pueblo, Jetro, gloria al Señor, se añadió al pueblo de Israel, gloria al Señor, y quemó ofrenda a Jehová, siendo un sacerdote de Madián, gloria al Señor. Se golpeó al Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero los madianitas siempre trataron una y otra vez de hacerle la vida imposible a Israel, gloria al Señor. Pero cuando Israel estaba bien con Dios, el brazo de Jehová guardaba al pueblo. Nosotros ignoramos, gloria al Señor, conocemos por la Biblia, pero ignoramos, gloria al Señor, a nuestro enemigo, cómo Él nos asedia, cómo Él nos busca para derribarnos, para destruirnos, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, pero no lo logra porque Dios nos está protegiendo, Dios nos está guardando, gloria al Señor, el brazo del Señor está con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Al igual que Israel estaba rodeado de enemigos, gloria al Señor, bendito Dios, también la iglesia está rodeada de enemigos, gloria al Señor, pero el enemigo no podrá, mientras nosotros nos guardemos para Dios, mientras nosotros obedezcamos a nuestro Dios, nuestro enemigo estará de lejos viéndolos. Aleluya, gloria al Señor. Estará de lejos tramando, gloria al Señor, bendito Dios, cómo hacernos daño, pero Dios no se lo permitirá. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Verso 4, gloria al Señor. Sigamos ahí en la escritura. Dice el 4: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Mira por dónde los atacaba, hermano. Eran crueles. El fruto de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel. Aquí Israel estaba en una escasez de comida. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todo esto sucedió, hermano, por 7 años. Dice el 5: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gloria al Señor. Esto de que Israel clamaba a Jehová, usted lo va a ver en bastantes ocasiones en el libro de los Jueces. Porque cuando Israel ya se sentía con el agua hasta el cuello, como decimos, entonces buscaban aclamar a Dios. No debemos de nosotros acostumbrarnos como creyentes, esperar, encontrarnos en situaciones difíciles para buscar de Dios. No nos malacostumbremos a esperar
difícil, en una situación extrema para buscar de Dios. No esperemos tal condición. Mejor hagamos nuestro culto racional a Dios como Él lo ha solicitado y seámosle fiel al Señor. Aleluya, gloria al Señor. No esperemos a que las cosas ya no tengan solución. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que Israel acostumbraba en este tiempo, que cuando ya las cosas estaban fuera de control, entonces ellos clamaban a Jehová. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de amor que nos ama, gloria al Señor, que nos contempla y tiene piedad de nosotros, pobrecito, gloria al Señor. Pero también el Señor, bendito Dios, es un ser, gloria al Señor, que a través de la palabra lo vemos, gloria al Señor, y logramos ver que Él es capaz, gloria al Señor, que por 7 años aguanten hambre, que por 7 años sean, gloria al Señor, perseguidos, interrumpidos, gloria al Señor, que por 7 años pasen, gloria al Señor, incomodidad, gloria al Señor. Dios también permite estos momentos. Aleluya, gloria al Señor. Pero el pueblo de Israel clamó a Jehová. Y está ese testimonio de que siempre que el pueblo clamaba, el Señor lo escuchaba. Siempre que el pueblo clamaba, el Señor ponía en su oído, gloria al Señor, y tenía de ellos misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Pero no, hermano, podemos evitar esa situación. Podemos evitar, gloria al Señor, llegar a un extremo de nuestra vida. Es mejor ser fiel a Dios. Es mejor caminar bien con Dios, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y no llegar a un momento donde ya no podemos hacer nada para buscar del Señor. A su nombre sea la gloria. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, gloria al Señor, o sea que el clamor de ellos era: ayúdanos. El clamor de Israel era a causa de los madianitas: quítalos, libértanos de ellos, quítanos este oprobio. Ese era el clamor de los israelitas. Clamaban por causa de Madián, pidiéndole a Dios que lo ayudara. Aleluya, gloria al Señor. Ayúdanos, le decían al Señor. Clamaban a Dios para que Dios los ayudara, les quitara ese adversario. Aleluya. Ellos sabían que Dios podía ayudarles. Ellos sabían que Dios los podía libertar de su adversario. Ellos sabían que Dios tenía el poder y podía, gloria al Señor, darles la fuerza para vencer a ese enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando te sientas en momentos difíciles, recuerda que hay un Dios poderoso que te puede ayudar. Te encuentras en un momento donde humanamente ya no puedes hacer nada, recuerda que hay un Dios en los cielos esperando tu clamor, esperando que te humilles, esperando que te rindas, esperando que le busques, esperando que tú decidas, gloria al Señor, darle a Él el lugar para que te defienda. Gloria a Dios, para que te levante, para que te sane, para que te ayude, gloria al Señor, y te saque de esa situación. Dios es bueno. Dios es grande en misericordia. Y dice que cuando ellos clamaron, dice el 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. No sabemos de dónde salió este profeta. No sabemos de dónde salió, de qué tribu, de qué lugares. Gloria al Señor. Y en el tiempo que estaban, gloria al Señor, no se miraba comúnmente un profeta, gloria al Señor. Pero dice que Dios envió un varón, un profeta. Aleluya. O sea que el profeta llevaba respuesta de Dios. El profeta llevaba respuesta del clamor de ellos. Dios había oído el clamor. Dios había oído la intercesión de ellos y responde enviándoles un profeta. Gloria al Señor. Pero mire que la llegada del profeta no le puso fin al problema de ellos. Gloria al Señor. La llegada de este varón no le puso fin al problema. Lo que vino a hacer este profeta es a decirle por qué causa, por qué razón estaban en esa situación.
situación. Aleluya. Este mensajero que Dios envió solo le llegó a hacer una aclaración. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede imaginar usted, gloria al Señor, con el deseo de esperar la respuesta de Dios, de esperar, gloria al Señor, la ayuda de Dios? Bendito sea el nombre del Señor, pero gloria al Señor, el mensaje de Dios llega para aclararnos y no es lo que nosotros esperamos, pero Dios es justo, Dios es claro. Dios, gloria al Señor, es limpio en sus hechos, gloria al Señor, y aclara primero las cosas, gloria al Señor, para que nosotros entendamos. Aleluya. Dice el 8: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea que el Señor le dice al pueblo a través del profeta: gloria al Señor, por la desobediencia de ustedes están en esta situación. Esto no era lo que yo tenía para ustedes. Esto no era lo que ustedes iban a vivir en esta tierra que yo les di. Yo quería que ustedes vivieran en paz, que ustedes estuvieran bendecidos, que ustedes estuvieran prosperados, que ustedes estuvieran sanos, pero han desobedecido mi ley, mis palabras, gloria al Señor, aleluya, y esto ha sido la consecuencia. Alabado sea el nombre del Señor. Después del mensaje de este profeta, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, pasó un tiempo. Después de este punto pasó un breve tiempo, no fue algo seguido. El versículo 11 entra, pero en un tiempo más adelante, gloria al Señor. Y dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira las palabras que usó el ángel hacia Gedeón. Le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Esto, gloria al Señor, fue en los oídos de Gedeón una molestia en el momento que él estaba atravesando. Gloria al Señor, porque Gedeón, gloria al Señor, estaba también envuelto en este castigo, podemos decirlo, en esta disciplina. Pero cuando el ángel le dice, gloria al Señor, estas palabras, a Gedeón estas palabras no le causaron asombro, no le causaron, gloria al Señor, seguridad, sino que más bien le inquietaron sus emociones. Gloria a su nombre, aleluya. Estamos aquí, iglesia. Miren lo que le dice, gloria al Señor: Jehová está contigo, gloria al Señor. El que le digan a uno que Jehová está con uno en un momento de dificultad, en un momento de enfermedad, en un momento de escasez, en un momento de quebranto, es bien difícil decirle a una persona: el Señor está contigo. Varón esforzado, varón valiente, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y miren cómo responde Gedeón a lo que el ángel le dice, gloria al Señor. Y Gedeón le respondió en el 13: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Estamos aquí, pueblo, gloria al Señor. Miren cómo reacciona Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Gloria al Señor. Parece que esto camina con la lógica y se
lógica. Si Dios está con nosotros, estamos bien. Pero si Dios no está, estamos mal. Es fácil entenderlo, pero gloria al Señor. El ángel le habla a Gedeón y Gedeón, gloria al Señor, reacciona naturalmente y le dice: si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué estamos en esta situación? O sea que el Señor está enojado con nosotros. El Señor está disgustado con nosotros. El Señor nos ha entregado en manos de nuestros enemigos para que nos destruyan. Gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Pero el ángel le habla: gloria al Señor, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, gloria al Señor. Qué difícil humanamente recibir este mensaje en medio de una crisis. Cualquiera que fuera, gloria al Señor. Qué difícil es entender, porque nosotros naturalmente cuando nos encontramos, hermanos, en una situación difícil, reaccionamos muchas veces hasta en contra del favor de Dios. Dios, gloria al Señor, no me escucha. Dios no me toma en cuenta. Dios no responde mi oración. Dios no me ayuda. Se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces nosotros quizás no hemos hablado en estas palabras, gloria al Señor, por causa del momento que estamos pasando, gloria al Señor? Quizás hasta cuando parte un ser amado, gloria al Señor, nosotros reaccionamos: no me cuidaste a mi hijo, no me cuidaste a mi padre. Podemos reaccionar de esa manera por causa del dolor, por causa del momento que estamos pasando. Alabado sea Dios. Aleluya. Su nombre es a la gloria. Así que este fue el caso de Gedeón. Este fue el momento que Gedeón estaba pasando. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué nos ha hecho sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mire cómo sigue hablando Gedeón. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gloria al Señor. Y mirándole Jehová le dijo, mire cómo dice el verso 14, mirándole Jehová. O sea que, gloria al Señor, Dios está ahí presente, hermano. Allí está Dios presente delante de Gedeón. Dice que viéndolo Jehová, gloria al Señor, contemplando a Gedeón, gloria al Señor, en lo que Él está respondiendo, gloria al Señor. Hermano, en nuestros peores momentos, Dios nunca se ha apartado de nuestro lado. En los momentos más difíciles, Dios siempre ha estado presto con nosotros ahí. Quizás son momentos que, como todo ser humano, tenemos que atravesar también en esta tierra. Pero eso no significa de que Dios se ha apartado de ti, se ha olvidado de ti, te ha desamparado o te ha entregado a tus enemigos. Aleluya. Allí estaba Jehová delante de Gedeón y dice que lo observó, gloria al Señor, y mirándole Jehová le dijo: ve, conecta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. O sea que Dios mira cosas en nosotros que nosotros no sabemos que las tenemos. Gedeón no sabía que él era valiente. Gedeón no sabía que él era esforzado. Gedeón no sabía que Dios estaba con él. Gedeón no sabía que Dios lo había escogido. Alabado sea Dios. Pero Dios está viendo en Gedeón valentía. Dios está viendo en Gedeón esfuerzo. Dios está viendo en Gedeón, gloria al Señor, que puede ser el que liberte al pueblo de Israel de esta situación que está pasando, gloria al Señor. Personalmente, hermano, gloria al Señor, en nuestro momento de dificultad nos sentimos incapaces. En nuestros momentos de afrenta, gloria al Señor, nos sentimos sin fuerzas, débiles, incapaces de hacer algo, gloria al Señor. O sea que, gloria al Señor, Gedeón se sentía incapaz, al igual que todo Israel se sentía incapaz de unirse, de hacer un ejército. Aleluya. Alabado sea Dios. Pero necesitaban el mensaje que viniera de Dios. Necesitaban, gloria al Señor, bendito Dios, la palabra que viniera de Dios a ellos, para que despertaran ellos ese mover, porque la palabra de Dios trae vida. Gloria a Dios, aleluya. Es que cuando usted
esa potencia que necesitas para levantarte. Esto no es tan fácil de decir, yo me levanto en las cosas de Dios cuando quiera. No, no es así. Aquí nadie puede darse el lujo y decir, yo me voy a levantar con un ministerio poderoso. No, no trabaja así. Aquí nadie puede decir, yo me levanto en la iglesia, ¿verdad? Las veces que yo quiera y me siento cuando yo quiera. No, gloria al Señor. Esto es por el poder de Dios. Esto es por el llamado de Dios. Esto es porque el Espíritu de Dios te da esa fuerza, esa voluntad, esa vida, ese poder. Gloria a su nombre, aleluya. Así que Gedeón, gloria al Señor, recibe el mensaje de Dios, pero no lo entiende. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios, hablando con él, logra encajar a Gedeón en el mensaje que él está dando. Gloria al Señor. Y en este versículo el Señor le especifica, y mirándole Jehová le dijo, ve, conecta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. Y le escribe allí, gloria al Señor, con signos de interrogación, no te envío yo. Ahí está el poder. Cuando Dios habla y envía, cuando Dios habla y aprueba, cuando Dios dice te levantas, te levantas. Cuando Dios dice venzo a tu adversario, lo vence. Cuando Dios aparta la enfermedad, Dios la aparta. Cuando Dios dice un hasta aquí a nuestro adversario hasta ahí llegará. Los madianitas siempre estuvieron pisoteados por Israel. Siempre, gloria al Señor, pero era porque Israel estaba en la voluntad de Dios. Pero ahora que Israel se había apartado, ellos tomaron fuerza, porque Israel ya no tenía escudo, ya no tenía protección. Aleluya. Necesitaban la palabra de Dios. El profeta llegó y le dio el mensaje, pero el ángel venía ya con la aprobación divina, con el poder de Dios. Y Dios escogió a Gedeón, varón esforzado y valiente lo llamó. El Señor está contigo. Gedeón no entendió esas palabras, pero el Señor siguió hablando con Gedeón y dijo, ve con esta tu fuerza. Ya que Gedeón, gloria al Señor, en la condición que él estaba, gloria al Señor, hasta ignoraba con quién estaba hablando. ¿Saben que le estaba respondiendo a Dios? Gloria al Señor, se estaba manifestando delante de la presencia de Dios. ¿No es cierto que a veces la condición nos lleva hasta despreciar el mensaje de Dios? La condición muchas veces que llega el ser humano lo lleva hasta, gloria al Señor, pararse, gloria al Señor, en la presencia de Dios y reclamar a Dios. Aleluya. Pero en la condición que estamos, esto es lo que está haciendo Gedeón. Está hablando con un ángel, no está hablando con cualquier persona, no está hablando con cualquier ser, está hablando con el enviado de Jehová. Aleluya. Cualquiera que le aparezca un ángel de Dios entenderá que está ante un mensajero del Todopoderoso, que le puede cambiar su vida, le puede cambiar el momento. Porque un ángel cuando se revela, se presenta, es porque Dios lo está permitiendo con un propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Pero al ver el Señor, gloria al Señor, la posición de Gedeón, gloria al Señor, lo impulsa y le dijo, ve, conecta tu fuerza y salvará a Israel de las manos de los madianitas. Aleluya. ¿Saben qué Dios les está diciendo? Ustedes pueden vencerlos. Ustedes pueden vencer a ese enemigo, quitárselo de encima. Pero ve con esa tu fuerza, yo te envío. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Gloria al Señor, cuando nosotros le creemos a Dios y nos disponemos a accionarnos con esa fe, veremos la victoria. Cuando nosotros nos disponemos y le creemos a Dios, alcanzaremos la bendición. Saldremos adelante. Saldremos de esa situación, de ese lugar donde hemos caído. Si
cruzamos con la palabra de Dios, llegaremos y venceremos. A su nombre sea la gloria. No te envío yo, le dice el verso 15. Entonces le respondió: Señor mío, le dice Gedeón, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gloria al Señor. Miren que todavía Gedeón le sigue presentando su incapacidad a Dios. Yo no puedo, yo soy el menor de mi casa y somos pobres. ¿Y Dios qué tiene que ver con eso? Dios no le importa eso. Eso no le es obstáculo a Dios. Yo soy pequeño, yo soy el más pequeño de la familia. Somos pobres, una familia humilde, de las tribus más pequeñas de Manasés. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El 16, el Señor le habla ya directamente a Gedeón. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios ha sembrado ahora la palabra en Gedeón. Aleluya. No te sientas incapaz si llegas un día a sentirte, gloria al Señor, que ya no puedes más, que ya no puedes salir a flote. Recuerda estas palabras de Dios. Recuerda las palabras del Señor. Que si tú le crees a Dios y te entregas al Señor y le obedeces a Dios, saldrás adelante. El pueblo de Israel en este momento que estaban atravesando, gloria al Señor, se sentían incapaces. Los madianitas le habían robado esa capacidad, esa fortaleza, esa valentía. Los madianitas, sus enemigos, le habían robado esa posición que Dios les había dado. ¿Qué fue lo que hicieron? Gedeón, con la palabra que Dios le dio, Gedeón juntó un ejército de 32,000 hombres. Un ejército grande en número, un ejército grande, pero con la palabra de Dios ya en él viva, con la aprobación de Dios fluyendo en él. Eso le trajo un despertar, eso le abrió sus ojos y juntó a 32,000 hombres. Formó un ejército que ya estaba en la tierra. Solo era de juntarlo, solo era de levantar los ánimos, solo era de levantar, gloria al Señor, el rostro y fortalecerse y querer ver la victoria. Eso es lo que Gedeón hizo, gloria al Señor. No fue a pelear él solo, sino que juntó un ejército de 32,000 hombres. Aleluya. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que sí podemos levantarnos, que sí podemos hacer algo, que sí podemos, porque cuando Dios llegue a darnos una palabra, el Señor lo que nos dirá es: levántate, camina, ve, sigue. Aleluya, gloria al Señor. No hará Dios las cosas. Claro, Dios nos vivifica con su Santo Espíritu, gloria al Señor. Dios nos restaura con su Santo Espíritu, gloria al Señor. Pero tenemos que accionar nosotros. Gedeón tuvo que accionar y juntar un ejército grande, el cual se encaminaron a la batalla con este ejército, gloria al Señor. Pero lo que yo quiero que vean, gloria al Señor, es que era de accionarse. Estaban escondidos en cuevas, estaban escondidos en cavernas, estaban huyendo del enemigo cuando podían ellos juntarse y fortalecerse. Aleluya, gloria a su nombre. Pero con la palabra de Dios, aleluya, aprobado por Dios, Gedeón pudo retomar fuerzas. Aquel joven, gloria al Señor, bendito Dios, con la palabra que Dios le había dado, juntó 32,000 hombres y fue al campo de batalla. Pero ya en camino a la batalla, el Señor mostró su poder y le dijo a Gedeón: llevas mucha gente y yo no quiero que si ganan vayan a vanagloriarse ustedes
y decir que por su brazo obtuvieron la victoria. Bendito Dios, aleluya. Y el Señor redujo esos 32,000 a 300 hombres. Y con esos 300 hombres Dios dio la victoria. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, con pocos Dios dio la victoria. Quizás tengas pocas fuerzas. No esperes a sentirte un Superman o una supermujer para ganar la batalla. Con pocas fuerzas puedes ganar. Con pocas fuerzas puedes vencer. Gloria al Señor, porque el que da la victoria es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los 300 hombres no pelearon. Si usted lee la historia, lo que hicieron fue un escándalo. Pero el que dio la victoria fue Dios. Poderoso Rey, aleluya. El que destruyó a los enemigos fue Dios. Lo único que hicieron es obedecer a lo que Dios dijo. Y Dios le volvió a dejar bien en claro que la obediencia asegura nuestra victoria. Gloria a Dios. La obediencia, seguridad, asegura, gloria al Señor, nuestro bienestar. Mientras guardemos la obediencia, estaremos bien. Gloria a Dios. Yo te aconsejo en esta tarde, gloria al Señor, que desobedecer a Dios no es el mejor plan que puedas tener en tu vida. El apartarte de Dios en ningún momento será la mejor decisión. Mejor guárdate para Dios y sírvele de todo corazón. Poderoso. Mejor guárdate para Dios y verás la victoria que Dios dará a tu vida. Y no esperemos, gloria al Señor, bendito Dios, estar en una situación difícil para confiar en nuestro Señor. Confiemos ya en Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Confiemos ya en el Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza con los músicos, gloria al Señor, para poder alabar a nuestro Dios. Póngase sobre sus pies, hermano, gloria a Dios. Y alabemos a nuestro Padre Celestial, gloria al Señor, un momento, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Adoremos, le invito a adorar a Dios un momento, gloria al Señor. Aleluya, cierre sus ojos y encuentre esa paz en esta tarde, gloria al Señor. Encuentre, gloria al Señor, esa bendición en la presencia del Señor. Aleluya, gracias mi Cristo, gloria al Señor, por el regalo, por la bendición que nos das en esta tarde, Señor. Gracias, gracias Señor, por esta victoria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos tu poder, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Cristo amado. Te exaltamos, Señor. Dios está aquí. Aleluya. Adoremos juntos un momento. Gloria al Señor. Oh, sí. Gloria a Dios. Mi Dios está aquí, obrando en mí.